Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia, un episodio que hemos estado esperando durante mucho tiempo, tanto ella como yo, muchos de ustedes. No se imaginan cuánto. Porque hoy voy a conversar con una mujer que a través de los años se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de todos los venezolanos, ya que lleva 30 años mostrándonos con orgullo y con entusiasmo el maravilloso país que es Venezuela. Se trata de Valentina Quintero, que es una recolectora de paisajes y testimonios de la venezolanidad positiva y nos ha ayudado a amar nuestro país más de lo que ya lo queremos y a sentirnos orgullosos de él. Valentina ha creado un legado único con su trabajo en la televisión, con su programa Bitácora o en sus participaciones en diferentes programas de radio, en sus cientos de escritos en el periódico o sus famosas guías turísticas. Ella puso su trabajo como periodista al servicio del país, con entusiasmo, con alegría, con pasión. Y verla y compartir con ella así de cerquita como lo hacíamos hace muchos años antes en la radio, en los pasillos de la radio, es como conectar de nuevo con mis raíces, con lo bueno, con lo bonito de mi país. En esta conversación hablamos de sus más recientes decisiones, las más recientes que ha tomado en su vida. Hablamos de la maternidad y su nuevo papel como abuela. También hablamos de que prefiere reflexionar poco y llevarse más por su intuición. Hablamos de lo que ha aprendido de la naturaleza y de lo maravilloso que es seguir diseñando tu vida no importa la edad que tengas. Y sobre todo estar abiertos a seguir aprendiendo, a aceptar que vamos cambiando prioridades. Eso sí, hay una prioridad que nunca cambiará en Valentina Quintero, que es su amor por el trabajo. Y por eso se prepara para una nueva etapa con el estreno de su canal de YouTube en el mes de junio, donde seguirá mostrándonos lo mejor de Venezuela. Además, Valentina en este episodio me traduce lo que quiere decir esa frase que tanto hemos escuchado últimamente, esa que dice, no, Venezuela se arregló. Valentina es auténtica, es rebelde, es independiente, cualidades que quiero tener para siempre en mi vida. A mí Valentina me ha inspirado durante mucho tiempo a hacer la vida respondiendo a mis propios deseos y necesidades y a dar lo mejor en toda circunstancia, con generosidad. Porque como ella dice, sin generosidad nada tiene sentido. Y donde sobra generosidad es en la comunidad En Defensa Propia, que los invito a que se unan para que no te pierdas sobre todo el encuentro que tenemos la semana que viene. El lunes de la semana que viene vamos a tener un encuentro online con Maite Isa, la maestra de la manifestación, que tiene nuevo libro y nos vamos a reunir con ella, como ya les dije, vía online para hablar de sus principales lecciones en este tema y para que tú les hagas tus propias preguntas. También vas a poder ver todas las grabaciones que hemos tenido a lo largo de 2 años con todas nuestras invitadas. Claro, si te haces miembro, también te esperan videos exclusivos, códigos de descuento y el apoyo de una comunidad que está decidida a reinventarse, como tú. Toda la información la consigues en el botón de comunidad en endefensapropia.com. Miren, Valentina me trajo a Venezuela muy cerquita. Y no les niego que se me alborotó todo, se me alborotaron los colores, mis sabores, las raíces, mis creencias, lo que era, lo que éramos. Y aunque decidí contar mi historia como inmigrante viendo el vaso medio lleno, o sea, dejando a un lado el me quitaron, el me robaron al país, y ponerle foco a la cantidad de oportunidades que se me han presentado en estos 9 años que llevo fuera de Venezuela. Esa oportunidad de hacer las paces con la palabra cambio, abrazarla y dejar de ponerle resistencia. Me dio la oportunidad de convertirme en una persona más flexible ante la vida, dejando el modo automático para reconectar con quien realmente soy y trabajar por quien quiero ser. Todo eso está bien, pero eso no quiere decir que en el abrazo que nos dimos Valentina y yo al final de esta conversación quería que me dejara impregnada del sentido de pertenencia, ese que tanto extrañamos. Eso fue un abrazo en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South Day Kia. Bienvenida en Defensa Propia, Valentina Quintero. ¡Ay, qué emoción! No. Tú sabes qué es lo mejor, haberlo podido hacer en persona. Totalmente. Y no esa cosa de que como yo estoy en Venezuela, entonces por el pedazo de Zoom con las 2 pantallitas. Sí. Llevamos muchos años sin vernos, Valentina. Erika, y veníamos de una rutina que nos íbamos casi que todos los días en la radio. En la radio. Tantas cosas que se eso dejaron de hacer. enterarse de la vida de una y otra como una imparcial, solamente por las redes. Lo que sabe todo el mundo. Es lo mismo que tú sabes.
Sí. Entonces te sientes como, bueno, sí, claro, qué chévere, está bien, le va bien, no sé Sí, qué pero tal. no sabes el backstage, no te enteras de la historia personal para ti, qué es lo que pasa. Muy rico verte. Sí, He igual. visto también que te han pasado cosas, estás enamorado varias veces, porque 2 veces, estás enamorada de la conquista y estás enamorada de tu nieto, te hiciste abuela. Sí. Estos años han venido muchos cambios también y tú has tomado también decisiones, Valen, en defensa propia. Totalmente, sí, totalmente. ¿Cuáles son esas decisiones que has tomado últimamente, que has pensado en ti, que es una manera también como de reinventar la vida? Mira, de las decisiones importantes, es decir, me salgo de la televisión, me salgo de la radio, no quiero tener ningún horario y además quiero ser 100% responsable de todas las cosas que haga. No puedo decir, es que no saben editar, es que el horario no sirve, es que no sé qué, no. Todo va a depender solamente de mí y depende nada más de mí. Y además que la frustración cuando ves las cosas al aire que no son las que tú quieras es terrible. Entonces, bueno, además decidí convertirme en una youtuber a los 68 años. ¡Ay, me muero, Valentina! Yo dije, bueno, voy a lanzar mi canal de YouTube el día que cumple 68. Y entonces eso es lo que voy a hacer. Esa es una que tiene que ver con mi trabajo, que para mí siempre es lo más importante. Sí. 2 es aceptar vivir otra vez en pareja. ¿Desde hace cuánto no pasaba eso en tu vida? 2 años. Ah, bueno, 2 años, está bien. Bueno, o sea, ya va. Bueno, no, antes de eso exacto. yo había tenido una pareja como por 8 años y me había separado. Ajá. Y yo juraba que esa iba a ser. ¿Ves? Ya, y de aquí me quedo repente, tranquila. sí, tipo tranquila, ¿sabes? Y de repente el agobio, ¿sabes? Una cosa así de la persecución. Entonces, a Valentina Quintero, además. que tú dices, pero si ¿No? tú sabes quién soy yo. Obvio. Entonces, pero bueno, y esto fue muy sabroso porque la pandemia es la culpable, porque nunca nos los hubiéramos planteado. Claro. Pero, ¿qué iba a hacer cada uno en su casa durante la pandemia si podíamos estar juntos? Claro. Entonces, así fue. Y ha sido muy sabroso porque, mira, Dame la perspectiva, ¿vale? Ok, Dame la perspectiva. te la voy a dar. De cuando estuviste casada, que era vivir en pareja antes, o sea, años atrás, y que es vivir en Mira. pareja ahora a esta edad. Cuando tú te casas, Ajá. la primera vez, como cuando yo me casé con el papá de Ariana, que salí de cabeza de chola, a casarme de 19 años. Uf. Pero Entonces, esa era la edad que la gente se casaba. se estilaba. Sí. Se estilaba. Sí. Ajá. Pero entonces hay un proyecto de vida y aquella cosa que tú asumes con aquel rigor de que eso es para toda la vida y no hay nada que tú te debas plantear como eterno. ¿Entiendes? Porque ya de una vez tú tienes como un morral de cemento en Total. el pescuezo. Las cosas, bueno, son como son. Entonces, eso, y después de eso, después que yo me separé del papá de Ariana, entonces, bueno, porque era un irresponsable y bueno, y tú te das cuenta un día de que para qué si ya Eras tú... muy joven, Valentina, no te digas irresponsable, trátate bien. No, yo no era irresponsable. Ah, yo decía él era eso. irresponsable. Ah, él sí, tú no. no. Ah, yo Además, decía. esa cosa de que cuando nació Ariana, mi hija, yo dije, bueno, ya yo tengo una hija, yo no quiero 2. Y nunca tuve 2. ¿Ves? Yo O me sea, acuerdo, siempre me dijiste eso. Yo también tuve un hijo Sí. y ahí me quedé. Ajá. Y exponíamos nuestras razones del por qué nada más queríamos un hijo. Ya sabemos lo que es eso. Totalmente. Y ya está. Experimentar la maternidad lo puedes hacer con un hijo. Ya está. ¿Por qué más? O sea, ya va. Además, entonces nunca hay esa pregunta de ¿cuál es tu hijo preferido? No, es Claro. esta. No tengo otra. Claro, y siempre coincidí contigo, Valen, y debo decirte, tú y yo hemos tenido conversaciones trascendentales. Sí. En momentos que no son trascendentales, pero sí hablábamos de eso. Y me acuerdo que tú me abrías un poco los ojos, como que yo amo mi trabajo y yo también quiero tiempo para mi trabajo. Yo decía, yo también. O sea, que no tengo que seguir una regla, por mucho que las rompí. Qué bueno que esos consejos tuyos también, a todos los que estábamos a tu alrededor, también le abrías el camino, le abrías el panorama. No lo tienes que hacer como hacen todos los demás. Mira, Erika, Ajá. cuando tú aceptas
que tu prioridad en la vida es el trabajo, ya está. Esa es. Y andas sin ninguna culpa por eso. Y eso yo lo entendí bien jovencita. Y yo dije, esta es mi prioridad, porque yo estoy haciendo lo único que yo quiero hacer en la vida. Entonces, tú allí dices, bueno, ok, ¿qué puede pasar con la hija? Con aquella cosa de el abandono. La culpa. En la culpa. Entonces tú dices, bueno, tú puedes tener una hija y una madre felices, con cada una con sus rollitos ahí tipo tranquilo, o tener una madre frustrada con una hija dichosa, o una madre dichosa con una hija frustrada. Entonces hay una cosa allí como de intermedio. Y lo que yo decía siempre, bueno, si Ariana en algún momento de su vida tiene un trauma por el abandono de su madre, pues irá para casa de un psiquiatra. Hay una gente especializada. Claro, y ella tiene toda la vida por delante para resolver sus conflictos y yo no, porque yo soy mayor que ella. Ya. Entonces es igualito como con el muslo del pollo. O sea, si hay 2 muslos de pollo, es uno para cada una. Porque ella tiene toda la vida por delante para comer muslo de pollo y yo no. Entonces es una cosa como mucho más justa, como más igualitaria, que no tiene por qué hacerte sentir culpable. Y eso Ariana lo entendió muchísimo después. Pero claro, y ahorita Ariana tiene 41 años. Wow. Es mamá. Sí. Y ella ya ha hecho totalmente las paces conmigo. Yo nunca tuve que hacer las paces con ellas, ¿sabes? Estaban allí, pero yo la entiendo. Claro. Y ella ahorita, bueno, reconoce pues todo lo demás. Además, hay una cosa como matemática allí, Erika. No, pero además que tú enseñas con ejemplo también. O sea, lo que tú le enseñaste a Ariana también con el tiempo es ese compromiso con el trabajo, con lo que te gusta. Y lo más bonito de todo esto es que Ariana trabajó contigo muchos años. Después trabajó conmigo. Y además porque, pero tú sabes qué, Ariana dijo un día, bueno, si la única manera de yo estar con mi mamá es trabajar con ella, trabajo con ella. Y lo solucionó. Claro. Lo solucionó. Además, cuando Ariana estaba chiquita, que yo trabajaba como una loca y sigo trabajando así, yo decía, bueno, ok, aquí hay 2 opciones, o esta criatura, o nos morimos las 2 de mengua y vivimos bajo el puente del Guanábano y que nos den limosna, o yo trabajo y ella va para la guardería. Claro. A los 11 meses. Entonces, esa cosa de ahorita, esa cosa de esa educación ahorita, que entonces el niño va a ir para la guardería y tiene que ser paulatino y el papá lo tiene que acompañar y la mamá y pasar como 2 meses quedándose 1 hora, 2 horas, no sé qué. Ariana entró a la guardería a las 7:30 de la mañana. Ella no sabía caminar y tenía que caminar. Yo le decía, agárrate de la pared, pero tienes que caminar. Y ahí se quedó desde ese día hasta los 4 años que pasó ahí, desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo nunca me quedé en la guardería, nunca. Sí, ahora todo es distinto, ahorita hay una conversación, ahorita, bueno, las cosas van cambiando también. No, y me parece muy bien. Total, claro, gracias a Dios las cosas van cambiando. Mira, cuando yo veo a mi nieto, Río, por Dios. La educación de Río, esa cosa de la educación consciente. Sí. Las madres que se dedican tiempo completo. Esa cosa de nosotras que era, bueno, yo soy tu mamá y eso es lo que se hace, y ahorita son unas negociaciones de la OEA, de la ONU, vamos a ver no sé qué, y yo digo, bueno, pero cuando yo lo veo y lo veo tan seguro, tan libre, tan independiente, porque lo que dice Ariana, mamá, él se va a convertir en un niño seguro de tanto amor. Ay, qué belleza. Sí, es otra visión completamente. Es otra visión. Para mí era, esta niña tiene que ser independiente, juro, porque yo siempre he pensado, o sea, yo pienso eras tú con tus circunstancias. Claro, ¿sabes? además era aquella cosa de, tú solamente te tienes a ti misma en la vida. A los 4 años, zarandeándola así, ¿sabes? Entonces tú tienes que ser independiente, juro. Wow. Bueno, pero ahí está. Bueno, ahí está, y son muy cercanas, y me imagino que Río también te ha transformado completamente, porque una cosa es ser esta mamá, otra cosa es ser abuela. Mira, es fregado, porque yo con Río
yo entendí lo que era la ternura, de verdad. Yo no siento que yo con Ariana tuve tiempo del consentimiento, porque yo tenía mucha responsabilidad y yo sentía que si yo faltaba, Ariana se moría, porque su papá siempre fue una ausencia. Entonces esa carga de responsabilidad no me daba el chance como de consentirla, esa cosa, por ejemplo, ahora del fulano colecho, que duermen con la mamá. Ay, verdad, sí. El colecho, que duermen unos buenos años juntos, todos en la cama. Un montón. Sí. Erika. No, en mi época yo tampoco sabía. No. No. Yo no lo sabía. Además, eso era completamente prohibido. Claro, y eso lo estábamos hablando ahora, que habían cosas que eran prohibidas. O sea, tienes que ser independiente. No, mucho brazo, no mucho consentimiento. Cada quien en su cama, que agarre su tetero, que no, o sea, que no se acostumbre. Y ahora es completamente diferente. O sea, yo enseñé a Ariana a agarrar el tetero de la nevera. Imagínate. Que se levantara, abría la nevera y sacaba el tetero y se lo tomara frío, porque qué enredo. ¿Entiendes? Sí. Y yo me acuerdo una vez, Ariana amaneció en el edredón al lado de mi cama, porque como ella sabía que no se podía montar en mi cama, nunca. ¿Entiendes? Entonces, y yo digo, bueno, ahora es de otra manera. Y la otra cosa es, Erika, que yo he sido profundamente respetuosa con esa crianza. Claro, yo no te has metido ahí para nada. Me meto. Y a mí me dejan a mi nieto, y esa cosa que dicen de las abuelas, que yo siempre dije, bueno, yo no me voy a poner en esa ridiculez, y te pones. Y te llega la hora. Lo que Río quiera, yo lo voy a hacer. Total. Porque, ¿sabes? Eso no es rollo mío si el muchachito, que si no puede comer helado, bueno, pana, por uno que se coma. Pero por amor a Cristo. ¿Sabes? No. Ay, te amo. Eres la abuela. Claro. Erika, eres para eso. Para hacer todo lo que no se puede. Aunque en el otro lado puede hacer muchas cosas. Sí. ¿No? O sea, hay una comprensión, una disposición. Sí. La primera vez que Río durmió fuera de su casa, porque el muchachito tiene 2 años y medio y todavía toma pecho. Bueno, entonces... ¡Qué compromiso! Sí. ¡Wow! Entonces me lo dejaron a mí y Ariana me dijo, bueno, mamá, vamos a ver qué tal, no sé qué tal. El más feliz. ¿Pero por qué, Erika? Porque él sabía. Claro. Su mamá le dijo, te vas a quedar con Tina hasta mañana. Y él aceptó. Sí. Entonces no es aquella cosa de, bueno, te vamos a dejar, después te buscamos, que no sé qué tal y cual. No. Entonces esa es una educación muy honesta. Entonces esa criatura nace, o sea, se crece sabiendo perfectamente que todo lo que le dicen es verdad. Que no es esa cosa de que, bueno, si nosotros te buscamos después y no. Sí, esa vuelta que uno le da, lo marean ahí. No, a mí me parece precioso. Qué belleza, Valentina, que sí. Sigue habiendo aprendizaje, ¿no? Y hay otra cosa que, volviendo a lo de las decisiones, sí. Yo digo, sí, claro, yo tengo ahorita 67 años y la conquista tiene 73. Okay. Entonces tú dices, si yo hubiera sabido que la relación, eso que llaman la relación, podía ser tan sencilla, tan relajada. Sí. Y yo creo que quien la enreda soy yo. Tú dices, Valen, ¿no será que te encontraste con la pareja ya perfecta? No, Erika, no. ¿No? O sea, es que... ¿Pero y por qué la enredas tanto si tú eres una mujer libre, independiente? Porque le haces caso a demasiada pendejera. Claro. ¿Cómo qué? Como que si, ¿sabe? Si el señor lo único que quiere es ver deportes. A toda hora, todo el tiempo. ¡Que los vea! ¡Que los vea! Porque cuando yo digo, yo lo único que quiero es andar de viaje. ¿Sabes? Y ya está. Eso es más difícil de lidiar. Eso es más difícil de lidiar. Y que se le ocurra decirme, tú te vas a ir otra vez.
Para que tú veas el zafarrancho que se arma. Entonces, Erika, allí tú dices, es tan sencillo como que yo no he hecho sino pontificar toda mi vida que la gente tiene que tener vida propia. Es así. Que tú no te le puedes encaramar en la vida a nadie. Que yo no quiero que nadie se me... así como un gancho, como que te jala, ¿no? Entonces tú dices, bueno, el Señor lo que tiene es vida propia. Claro. Entonces, ¿por qué te vas a meter en eso? ¿Cuáles son como las urgencias básicas del Señor? Comer. Esa cosa sí. que llega y dice, ¿y qué vamos a comer? Que yo antes decía, pero... Dios mío santo. Pero si es que eso es lo único que quiere. Claro. Comer. ¿Qué Wow. te importa? La dimensión, la comprensión, la perspectiva. Es eso, Erika, es eso. Y por supuesto, yo entiendo que si yo hubiera tenido esta comprensión antes, hubiera sido incalable. Porque si además de que estás joven, que estás bien buena, todo lo comprendes, bestia. O sea, ¿sabes? En donde hubieras terminado. Claro, sí. hay algo por ahí que tiene que fallar. Entonces tú dices, bueno, cuando, ¿sabes? De repente la gente que se queja, las mujeres que nos quejamos, sí. bueno, que sí, con la edad, que no sé, que se te caen las tetas, que se te cae el pelo, que estás el cuerpo te cambia, que el cuerpo te cambia, que no sé cansancio, qué. Ajá. Pero yo, para mí, en este momento, yo lo que más valoro es eso que llaman inteligencia emocional. Wow. ¿Sabes? Tener eso claro, porque lo primero que yo le dije a él cuando nosotros empezamos a andar juntos, yo quiero que tú sepas que yo no voy a pelear. Nunca. Si quiere buscar pelea que no es. Nunca voy a pelear. Porque me parece tan desgastante. Uy, sí. Entonces yo digo, el día que haya una pelea, esa es la pelea. Ya. Y ya está. Es definitiva. Entonces, ¿sabes? Sí. Pero créeme, bueno, pero una peleita de vez en cuando vale. No, muérete, no. No, qué fácil. Tú sabes que a mí me encanta escucharte, porque, como dije antes, hemos tenido conversaciones trascendentales, pero una vez, una de las primeras, no fue una conversación, sino fue como un titular. Yo me acuerdo, es que no se me olvida nunca, y en ese momento me pegó y todo, ¿no? Lo que me dijiste, porque me acuerdo que estabas con Elizabeth Fuentes, periodista venezolana, muy amiga tuya, que fue seguimos siendo amiguísimos. Que fue la que te enrumbó con el manual de sociedades, y ahí comenzó este recorrido por Venezuela, que hay políticos que dicen que han corrido, me acuerdo Enrique Capriles dice, me he recorrido Venezuela 3-4 veces, y yo, coño, Valentina Quintero, ¿cuánto te las has recorrido? Sí, bueno, esas son las cuentas que sacan los varones cuando te preguntan, ay, que si la data. Sí, sabes, la data, o sea, ¿cuántos litros de gasolina? ¿Cuántos kilómetros? Exacto. ¿Qué le importa eso? Exacto, yo vivo la experiencia. Bueno, pero entonces me acuerdo que me encontré contigo en una panadería y Elizabeth estaba sentada ahí tomándose un cafecito, yo estaba con mi mamá y mira mi mamá, mi Valentina, Elizabeth, tal, no sé qué, mira, y me dijiste, mira, ¿es verdad que tú estás saliendo con este muchachito? Y entonces le digo, sí. Ay, le dijiste, dice, ay, ese es un buen primer marido, Erika, acuérdate siempre, primer marido. Y yo me quedé enrolladísima porque, ¿cómo es primero? ¿Cómo el primer marido? ¿Qué me quiso decir Valentina? Bueno, nunca se me olvidó. Hoy en día, con perspectiva, supe muy bien, o sé muy bien por qué me quisiste decir eso. Gracias a Dios, ni fue ni primero ni último. Pero entendí lo que me quisiste decir en ese momento. Y ahora que me estás dando estas perspectivas, porque yo sé que tú sabes mucho más de lo que uno sabe, simplemente por los años, por la experiencia, por lo que has recorrido, y sé que, Valen, en ese trabajo que tú hiciste tener, que fue conocer a Venezuela, descubrirla, conocer al venezolano, y además traducirnos quiénes somos realmente y de dónde salimos, pues yo también siento que la naturaleza a ti te ha dado un conocimiento que nadie de nosotros la tiene. Erika. Entonces quiero saber cuáles son esos conocimientos, porque, o sea, yo me acuerdo que tú decías, yo me meto en todos los ríos, porque cada río a mí me rejuvenece, yo voy a tu programa, porque todos los ríos a mí me rejuvenecen, yo me lleno de su energía y yo me meto en todos los ríos gracias a ti. Bueno, ya aquí en Miami, ¿en qué río? Me meto en este río y bueno, pero me acuerdo que sí lo hacía a propósito, si estuviera helado y todo, pero la naturaleza te ha dado a ti mucho conocimiento. ¿Cuáles han sido como esos, esos aprendizajes? La naturaleza es eso que oye siempre, que la naturaleza es sabia, ¿no? Y cuando de verdad
te acercas, ahí están como todas las respuestas, ¿no? Fíjate, yo recuerdo, pero clarito, una vez yo tenía, ¿sabes? Uno de estos novios que son persecutoriamente tóxicos. Sí. Y había terminado, pero esa época que siempre pasas entre que terminas y déjame ver, no sé qué tal, ¿sabes? Sí, Todavía sí. estás ahí como tambaleando. Y yo me fui para la Gran Sabana y estaba en el Salto Torón y tenía una pared de piedra aquí, otra pared de piedra aquí, las primeras formaciones del planeta, 3 cascadas cayendo, no sé qué tal. Yo dije, ¿cómo puedo yo aceptar la persecución si aquí está la libertad? Aquí están estas cascadas que nunca dejan de caer. No importa lo que ¿Quién pase. las va a detener? ¿Qué importa lo que pase? Y fue determinante. Qué belleza. Y ya, es como cuando voy en esos ríos en el Amazonas que te pasas 3 y 4 días navegando encaramada en un bongo y yo me veo en ese bongo, en un chinchorro con agua así como por todas partes y yo digo, yo pudiera estar todos los días de mi vida haciendo esto y no necesitaría más nada. Una vez estaba... Eso es plenitud. Total, esa es plenitud. Uh-huh. Otra vez estaba... Yo decidí ir al lago Leopoldo porque había como una cosa así de que no lo conozco y me entró como una tocoquera. ¿Y dónde queda? ¿Qué cuentan? Eso queda en el Amazonas, tienes que llegar hasta Puerto Ayacucho, agarrar un bongo, llegar hasta un sitio que se llama la Comunidad de Ceguera, después ahí agarras otra lancha y caminas como 8 horas al borde de un río y después subes otras 2 horas hasta la parte de arriba de una cascada y 2 horas más y llegas al lago Leopoldo. ¡Wow! Pero cuando estaba en la parte de arriba de esa cascada, había, Erika, imagínate, una sabana así toda de jaspe por donde estaba corriendo el agua y eran como la 1 de la tarde y le estaba dando aquel sol cenital y el agua había hecho montones de agujeros como de jacuzzis allí y yo me metí allí agotada y lo que tenía enfrente era la selva del Amazonas y el Autana al fondo y el agua corriendo así. Y yo dije, ¿qué pasa si en este momento este río crece y me lleva por delante? Es perfecto. ¡Wow! Es una muerte perfecta, porque me lanza este río y caigo en esta selva y me quedo allí para siempre, ¿sabes? ¡Wow! Vale, pero llegar a ese pensamiento, así será Sí. la meditación del momento. Bueno, fíjate. Porque es un estado meditativo. Bueno, esto que tú estás diciendo. Uh-huh. Tú sabes que Elba Escobar, Uh-huh. ella es mística. Sí, Ajá. tiene un rosario siempre tiene un jape, una yapa. Y ahorita está estudiando a Dios y unas cosas y yo le digo, ¿qué más vas a saber? Pero bueno, entonces en una época ella vivió en mi casa porque se tenía que mudar bueno, aquí vivió en mi casa como 3 meses, ¿no? Okay. Y entonces y de repente me dejaba como un librito así por ahí. Yo nunca he podido meditar porque a mí me parece que esa ociosidad. O sea, ¿cómo vas a estar ahí? ¿Crees tú Yo que sé. nunca has meditado? Bueno, eso es Uh-huh. exactamente lo que ella me decía. Entonces yo entendí que en la contemplación es donde está mi meditación. En donde consigues el ser. Sí. O sea, es que eso te lo dicen siempre. ¿Cómo llegas a ti? ¿Cómo destruyes el ego? Porque también no destruyes. ¿Cómo le quitas el poder al ego? ¿Cómo lo desechas como guía, digamos, Sí. ¿no? Entonces una de las cosas que te dicen es, ve y contacta con la naturaleza. Y tú, de los 365 días del año, por muchísimos años, la mitad del año te la pasas Sí. conectada con la naturaleza. Sí. Entonces dentro de ti tiene que haber un conocimiento como de un árbol gigante que confía, como me lo dijo una vez aquí Paloma Tepa, que también ama la naturaleza, y me dijo, Erika, yo quiero ser un árbol, porque el árbol confía que después del invierno viene la primavera. Ese tipo de conocimientos que tú tienes que tener adentro, es que no hay
otro ser humano que lo tenga. O sea, del que yo conozca, por supuesto. Yo acabo de estar en Maracaibo, en el Jardín Botánico de Maracaibo. Y la cosa fue así. Un viernes me mandan un mensaje y me dicen que van a florecer los curarires. ¿Y cuándo? El lunes. Me tocó ir. Y, ¿sabes? Darme el viaje. ¿Qué son los curarires? Los curarires son unos árboles, pero mira qué maravilla de historia. Ajá. En el Jardín Botánico de Maracaibo tiene como 100 hectáreas. Y en esas 100 hectáreas hay como esas mismas 100 hectáreas de curarires. Este es un árbol que se parece al araguaney, es familia del araguaney, y florece una sola vez al año durante 4 días solamente. Ajá. Y es un árbol que aguanta la pela de la sequía durante todo el tiempo, y en lo que cae la primera lluvia sabe que tiene que florecer desenfrenadamente porque es la única manera de reproducirse y de sobrevivir. ¡Qué maravilla! Entonces, tú oyes esta historia de los curarires y la gente que trabaja en el Jardín Botánico de Maracaibo, ese fue un jardín botánico que hizo Burle Marx, el mismo del Parque del Este. Y ese fue el último jardín botánico que hizo él. ¿Entiendes? Después de haber hecho cerca de 2.500 parques en el mundo, y este fue el último, porque allá habían bosques secos tropicales. Ese jardín se destruyó por montones de razones, no sé qué, y hay un grupo de gente que está haciendo un esfuerzo inmenso por recuperar esta joya, y tú dices, claro, si ellos tienen el ejemplo de los curarires, que pasan trabajo durante todo un año y en 4 días se vuelven como locos porque es la única manera de sobrevivir. Entonces, cuando tú te consigues esos ejemplos en la naturaleza, tú dices, pero si todo está allí. Todo está allí. Y cuando tú sales y estás y la encuentras, tú dices, es que yo no necesito más nada. Entonces, para mí, los viajes tienen que ser de naturaleza. Claro. O sea, ¿sabes? Es allí donde... Y son encuentros contigo Sí, también. totalmente. Es allí donde está. Y eso es lo que yo estoy Y es buscando. esa esencia, esa autenticidad. Sí. Como hemos leído en muchos libros, yo sé que tú eres una gran lectora, pero en estos libros de Eckhart Tolle, nunca lo sé pronunciar, Eckhart Tolle, donde dice que la naturaleza la flor no tiene que pretender ser flor para ser, ella sabe cuándo florecer. El olor que despide ya es algo que viene con ella. Es igual que también nosotros venimos con eso. Lo que pasa es que se nos olvida y creemos que tenemos que ser y tú sabes, cumplir con ciertas normas y ciertos comportamientos, cuando uno se le olvida que ya tú naces con eso, con tu propio olor, con tu belleza, con lo que hace la naturaleza. Entonces, bueno, me llamaba mucho la atención de esas cosas que has aprendido de ella, de un curso natural, de no empujar las cosas, de no forzarlas. Sí. Pero me imagino que lo has aprendido con el tiempo, porque bueno, yo sé que era una mujer. Es solamente con el tiempo. O sea, mira, a mí me asombra esta generación, o sea, de ustedes, que le meten a la reflexión. Yo le meto ahora. Yo sé. Tú sabes que antes no tanto. Yo sé. Entonces, yo sé. Me pongo pero es que le meten ¿sabes? Con poder, con como una esteroides. cosa así. Sí. Esto es lo mío, ahora yo reflexiono. Y yo, honestamente, nunca he sido de reflexión. Es como pura intuición. Yo digo, bueno, es como por ahí, ¿sabes? Sí. Y yo me quedo loca. En estos días Ariana me dice, yo me voy a hacer terapia. ¿Yo qué te pasa? Porque, claro, yo las únicas veces en la vida que yo me he hecho terapia es por un conflicto. Y voy 2 meses, resuelto el conflicto. ¡Guau! Ya. ¿Sí? Ya, listo. Sí, Vamos sí. para la otra, ¿sabes? Muy bien. Sí. Entonces, y Ariana... O sea, no es psicoanálisis, hace... No. La cognitivo-conductual. Exacto, que es para resolver. Ajá, listo. Sí. Resuelto. Te dan listo. de alta, hasta luego. Y ya. ¿Sabes? Entonces, Ariana me dice, mamá, no hay ningún conflicto.
eso es para yo sentirme mejor conmigo, para hacer no sé qué, ¿sabes? Y me da como toda una explicación. Bueno, ¿sabes? Está bien. Y son estas conmociones que te pasan, es el cambio de un país, es hacerte mamá, es preguntarte otras cosas, es el cambio mismo del medio, esto es lo que yo quiero seguir comunicando, Sí. esto es realmente lo que a mí me gusta en verdad, o sea, pero creo porque viene por lo que nos ha tocado vivir, quizás yo te digo con toda la sinceridad, Valen, yo me hubiera quedado en Venezuela, no hubiera tomado la decisión de irme y buscar otras oportunidades que en ese momento no conseguía, y yo me imagino que hubiera estado igual, en la radio nos veríamos trabajando, tratando de hacer televisión con las uñas. Cuando ya yo me fui, ya yo lo hacía con las uñas. El patrocinio era muy difícil, pero quizás no me hubiera preguntado muchas cosas de las que me pregunté hace pocos años, estando fuera. Claro. ¿No? Con todo diferente y queriendo que todo sea igual, pero no puedes. O sea, es un cambio de mentalidad que tienes que hacer, porque es que si no lo haces, te secas. Absolutamente, absolutamente. Y yo lo veo perfectamente con Ariana. Sí. Ariana le dio un vuelco en la maternidad. Y es la maternidad lo que hace que ella se mude a Margarita. Porque dice, bueno, yo no puedo criar a mi hijo en un apartamento en Caracas. Y se muda para Margarita. Y se muda en un mes. Una cosa así. Y le da aquel vuelco tan radical a su vida. Sí. Entonces, yo sí, ¿sabes? Me parece valiosísimo y pienso que probablemente haya cosas que requieran como mucho más reflexión. Yo, por ejemplo, cuando yo dije, bueno, yo no voy a seguir haciendo este programa de televisión donde lo estaba haciendo porque no sé si no ponerme furioso, entonces dijo, no. No, es una sufridera. ¿Sabes? Entonces, Sí. pero fue así, Claro. o sea, no me puedo seguir poniendo furioso, no lo hago más. ¡Guau! Y ya. Mira, interrumpo esta conversación para contarte las ventajas del nuevo Kia EV6. Primero que nada, te quiero contar que se trata de un nuevo concepto de automóvil. Es innovador y es práctico para el día a día, ya que es un carro 100% eléctrico. Fíjate, los carros con funcionamiento eléctrico se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes del mundo, ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y también para el propio conductor. Así que si estás pensando en cambiar tu carro o en comprar uno por primera vez, te puedo asegurar de que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción. Así que te invito a que te pases por South Day Kia, acá en la ciudad de Miami, donde te va a asesorar un equipo especializado para contestar todas tus dudas y sobre todo, y lo más importante, para acompañarte durante todo el proceso, para que no te sientas sola. Por eso y mucho más, South Day Kia es tu mejor opción. Así que visita southdaykia.com si quieres más información. Erika, nosotros soñábamos con tener un periódico que fuera nuestro. Sí. Claro, porque tú decías que es sabroso que tú puedas decidir lo que tú quieres publicar, cuándo lo quieres publicar, cómo lo quieres hacer. Y de repente lo tienes. Y volvemos a lo que te decía antes, ¿no? Que la responsabilidad es completica y totalmente tuya. Es así. Entonces, fíjate cuál ha sido mi reflexión ahorita cuando yo decido hacerlo del canal. Yo digo, bueno, y fue por Ariana. Tu canal de YouTube, que sí. no has estrenado todavía. No, ¿o sí? Okay. No, es el 28 de junio cuando cumple 68 años. Pero para que tú veas, Ariana, mi hija, ella es la que me confronta. Siempre, y es la que hace que yo reflexione. Cuando yo iba a empezar a hacerlo del canal, empecé, como todo lo que yo hago, en el attore superior. Claro. Tiene que salir. Entonces Ariana me dijo, mamá, tú lo puedes sacar el día que te dé la gana, porque eso es tuyo. Es así. ¿Qué es lo que tú de verdad quieres hacer? Cuando yo le enseñé lo primero que había hecho. Y yo... ¿Qué clase de pregunta es me quedé esta? como así, Erika, fue lo mejor que me ha pasado. Claro. Porque yo dije, ¿qué es lo que yo de verdad quiero? Yo no quiero seguir haciendo una guía de turismo, porque ya eso yo lo hice. Y lo he hecho por muchísimos años y lo está haciendo un montón de gente. Yo dije, a esta edad y después de toda esta trayectoria, yo lo que tengo es que editorializar, opinar,
Claro. Buscarle la vuelta a las historias. Ese es el cambio. Ese es el cambio. La reinvención. Y ha sido fascinante porque yo digo, si yo quiero contar 2 gatos en el llano y mostrar sus servicios, ¿cómo lo cuento? Uh-huh. Y dije, lo voy a contar con 2 venezolanos que regresan al llano. Uno después de 5 años viviendo fuera y otro porque su papá se muere y ya lo botan de PDVSA. Wow. Y eso hace que ellos regresen los 2 al llano y cómo lo vive cada uno y cómo lo asume. Esto es gente que existe realmente y pasa. Absolutamente. Wow. Pero entonces, claro, requiere muchísimo más de elaboración. Yo dije, ¿cómo yo quiero estrenar? Yo dije, bueno, ¿por qué yo me quiero retirar en Margarita el día que me retire? Si es que me retiro alguna vez. Sí, esa es una buena pregunta. ¿Cuándo es? No Claro, sabemos. Qué bueno. Pero, ¿por qué yo quiero que sea en Margarita? ¿Por Río? No. ¿Por qué? No es nada más por Río, porque yo no sé cuánto tiempo él va a vivir allí. Uh-huh. Ellos se pueden mudar. Yo creo que lo peor que tú puedes hacer es estar persiguiendo donde viven los hijos, porque después ellos se mudan y tú te quedas, como ahí ahí ensartada. ¿sabes? Sí. Entonces tiene que ser, esa es una prioridad. Por eso yo no sé cuánto va a durar. Erika, es por la gente de Margarita. Uh-huh. Es por la playa. Es por la luz. Uh-huh. Es por el pescado frito. Uf. Es por las cosas que de verdad a mí me llenan y yo necesito. Es porque puedo andar en bicicleta. Es porque yo nunca he querido vivir en una isla porque me parece que para salir tengo que agarrar un avión o un barco, pero es que en ese momento ya no me va a importar. Claro. Porque yo no voy a tener la urgencia de estar saliendo todo el tiempo. Entonces después dije, bueno, ¿qué son para mí los sabores? Los sabores para mí son arraigo. Entonces déjame hacer un segmento que es eso de los sabores son arraigo, pero no es lo que cocina una gente en un restaurante, es el señor que hace el mejor casabe del mundo en Camaguán. Ay, por Cristo. Es la señora que hace las arepas peladas en la península de Paraguaná. Dios mío, yo sí extraño todo eso, ese sabor. Ahí está. Total. Es las señoras que hacen el dulce de leche desde 1932. Dios. Y después está esta gente que cuando ese dilema que hay ahorita, que anda la gente furiosa porque dice, sí, Venezuela se arregló. Sí. No se arregló. Uh-huh. Claro que no se arregló. Pero la actitud de nosotros, los que seguimos allá, cambió. ¿Qué cambió, Valen? Tradúcemelo. Te lo voy a traducir. Uh-huh. Hubo muchos años en los que estuvimos en esa lucha feroz por hay que salir de la dictadura. Uh-huh. Y todo el esfuerzo estuvo allí concentrado, en salir de la dictadura. Y era como que todo lo demás estaba detenido hasta que no resolviéramos eso. Es como que tú dijeras, bueno, ok, yo no voy a emprender ningún proyecto hasta que mi hijo no tenga 18 años. Sí, yo no compro un apartamento hasta que no se resuelva esto. Exacto, yo no compro un apartamento hasta que yo no me esté ganando. No, pana, tú te metes, tú le entrompas, tú lo haces y después tú vas resolviendo, ¿no? Entonces, mi percepción en este momento es que nosotros decidimos, quienes seguimos en Venezuela, nosotros tenemos que tener una vida. Totalmente. Y nosotros tenemos que... Exacto, y sobre todo esa generación que está entre los 30, 40, ¿sabes? Así, que dicen, bueno, ya yo decidí que yo voy a estar aquí, entonces yo tengo que hacer mi proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer con los recursos que tengo a mi alrededor? Así me cueste infinitamente. Entonces me consigo a un muchacho, Pablo Dalmazo, que le expropian la finca a su papá y a su mamá en el Junquito y decide irse a la mesa de Guanipa porque ahí es donde se crían mejor las abejas. Pero entonces no se conforma con tener unas colmenas, sino dice, yo voy a sembrar un bosque. Y empieza a comprar terrenos que los venden al 8 y ha sembrado ya 20 hectáreas y quiere llegar a 200 hectáreas de bosque porque dice, las abejas tienen que tener bosques para que tú puedas hacer una miel unifloral y para que ellas puedan allí producir bastante miel. Y después te consigues a otro niño que vivía aquí en los Estados Unidos y un día ve una noticia de una nuez
que se cultivaba en Colombia. Ajá. Y resuelve y se entera que la hay en Venezuela. Y Erika, cuando yo fui con él a Barinas, a Calderas, en el piedemonte de Barinas, y tú ves que esa era una nuez que se perdía, Wow. que crecía silvestre, que la gente solamente la cocinaba en Semana Santa, que es la época de cosecha, para hacer un dulcito. Wow. Y él ahora compra 7 toneladas de nuez cada año en la cosecha para hacer un aceite que te pones en la cara, que es el que yo uso. Ese es el cacay, ¿no? El cacay, porque él consiguió ahí una oportunidad de negocio, pero no solamente para él, Ay, sí. sino él dice, aquí yo le estoy dando una oportunidad de negocio a esta gente, aquí, en este pueblo zumbao, más allá de más nunca. Ay, además, nunca. Entonces después te consigues a otro par de otros chamos que también tienen así como 40 años y resolvieron montar una cría de cochinos, pero no se llaman cochinos, son cerdos. Y son 6.000 cerdos y van a tener 12.000 y te tienes que bañar 3 veces antes de entrar para que no los vayas a infectar. Y eso ocurre en Acarigua. Entonces son montones de historias, lo que ha hecho la gente en Margarita, que dice, nosotros no podemos seguir dependiendo del ferry. Nosotros tenemos que empezar a producir nuestras propias hortalizas y nuestras cosas aquí, y lo están produciendo. Entonces, no es que Venezuela se arregló, es que hay un cambio de actitud de quienes seguimos allá, y es verdad que hay una cantidad de gente montando unos negocios con unos reales que son mal habidos, que son unos enchufados, como se les dice, todo eso es verdad. Pero estas otras Hay un cambio de historias mentalidad. conviven con estas, y es verdad que los hospitales son una ruina, es verdad que la educación es un horror, es verdad que no tenemos luz, es verdad que no tenemos agua, todas esas cosas son verdad. ¿Entiendes? Y si hay alguien que le consta la destrucción de Venezuela, es a mí, porque yo la he pateado desde hace 35 años. Entonces yo sé cómo estaba y sé cómo está. Pero eso no niega que estas otras historias ocurran y que esta gente esté fajada y que esas historias se tienen que saber. Entonces yo decidí que mi esfuerzo como periodista es contar estas historias. Qué belleza, Valentina. Y estas son las que cuento. Claro. Entonces, Y no las dejes de contar. no. Porque no. es eso. Y además cada quien da desde su lugar. O sea, uno es el que produce, el otro es que tiene, tú sabes, como la aventura de hacerlo, y la otra es que la que lo puede contar. Es todo un trabajo en equipo. Exacto. Si tú no lo cuentas, no nos enteramos. Sí. Y no se me explota el corazón como ahorita, como me está pasando. Porque qué belleza conocer esas historias. ¿Qué tiene el venezolano, Valen, que se distingue de otras nacionalidades? Tú que lo conoces a fondo, que conoces sus luces y sus sombras. Sí. Vamos a ver, porque que tampoco que es la perfección. No. ¿Qué tiene el venezolano que tú puedas rescatar y decir, Sí. es que el venezolano tiene esto, Yo creo que no lo veo en otro lado? es como la terquedad. O sea, que hay que hacerlo y vamos a hacerlo. Y eso yo creo que lo entendimos ahora. No ha sido una cosa de siempre. Mira, Erika, los venezolanos nunca tuvimos orgullo de ser venezolanos. Era como, bueno, sí, está bien, tú eres venezolano, tipo normal, ¿sabes? Como... Yo me acuerdo, yo fui novia de Carlos Baute, ¿no te acuerdas? Que cantaba música llanera. Y era todo como una cosa rara. ¿Qué es eso? No, ese orgullo no existía. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros empezamos a sentir que perdíamos el país, ¿ves? Quienes tuvieron que salir, quienes salieron buscando otras oportunidades, y quienes seguimos allá y vemos cómo se destruye, tú dices, yo no me puedo quedar sin país. Entonces te empieza a importar, ¿ves? Te empieza a importar y mucho. Y quienes salieron, tienen siempre como esa cosa de la nostalgia, de la pertenencia, porque tú no te quieres quedar sin ese país. Para nada. Entonces, eso hace que exista ese espíritu, eso que yo llamo la venezolanidad. Entonces, ¿cómo la recuperas? Tú dices, bueno, de repente tú nunca te habías empeñado en hacer arepa. Claro, sí. ¿Cómo, porque la arepa exacto, estaba ahí normal, en hacer pequeño. ¿Cómo me siento cerca? Exacto. ¿En qué pasó con la cocada? O sea, ¿sabes? Sí, O sea, sí. Nunca, eso estaba allí. Totalmente. Pero la misma naturaleza. Exacto. Pero Valentina, te doy un ejemplo. Yo fui en diciembre, no recuerdo cuál,
a Medellín a pasar una Navidad. Y estábamos viendo las golondrinas, los pajaritos estos. Y decimos, pero mira qué belleza la golondrina. Así todo el grupo, ¿no? Qué belleza, qué linda la golondrina, qué bella la golondrina. Y después de que esto lo teníamos todos los días de nuestras vidas, en la terraza, en el jardín y en las florecitas del trabajo. Pero ya para nosotros lo tenemos tan lejos que es un recuerdo, una excentricidad, una suerte, es un privilegio. Pero ese sentimiento es lo que nos une a todos. Mira qué belleza tan los separados que seguimos allá y los que están por el mundo. Qué belleza, me encanta que digas eso. Es la venezolanidad, es el arraigo, porque ni los que están por ahí, ni los que seguimos allá, queremos perder el país. Entonces eso es lo que nos une. Al principio hubo una cosa como ustedes, vendepatrias, ratas pelúas, que se fueron para la porra. Sí. Nosotros seguimos aquí, firmes, no sé qué. Nos pertenece más a nosotros que a ustedes. Pero eso ya no es así. Porque además, para mí, que lo único que quiero en la vida es no morirme sin ver que Venezuela se convierta en un gran destino de turismo sostenible y que vaya todo el mundo para allá y enloquezca con las bondades que nosotros tenemos. Yo digo, nunca nosotros habíamos logrado que Venezuela se conociera en el mundo. La arepa, cómo se ha democratizado, Pero es que no es solamente la arepa, Erika, es lo que somos de verdad los venezolanos. O sea, la calidad de gente que somos. Porque lo hemos demostrado en todos los países del mundo a donde han llegado los venezolanos. Es así. Entonces, y además, nunca habíamos tenido tan buenos embajadores. Nunca se habían conocido de nuestra música, de nuestros sabores, de todo. Entonces yo no veo sino bondades en esto que ha pasado, a pesar del dolor. Correcto. Y de la injusticia y de que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que nuestro país esté en las condiciones en las que está, que no, nada lo justifica, sí, que esté así? Pero también este cambio de actitud tiene que ver con que nosotros, quienes estamos allá, o sea, tú tienes que resolver tu vida porque todos sabemos que no hay una respuesta y una solución ni sencilla ni rápida, porque ha habido una enorme torpeza en la dirigencia política. Entonces tú dices, bueno, esto no es para allá. Claro. ¿Ves? Esto no es para allá. Entonces, bueno, o sea, y ya ahorita es una cosa como que ya sabemos cuáles son las condiciones de vivir afuera. Es muy distinto quienes se fueron hace 20 años, 15 años, 10 años, a quienes están saliendo ahorita en la mayor penuria. Sí. Entonces tú dices, bueno, aquí hay como que apechugar. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer y entonces aquella cosa de que si tú hablas cualquier bondad de Venezuela es que estás apoyando a la dictadura. Yo no estoy apoyando a la dictadura, pana. Yo estoy apoyando a los venezolanos que están aquí entrompados. Como acabas de decir, hay mucho dolor. Sí. Entonces, bueno, uno también está buscando quién darle esa responsabilidad del dolor que uno siente, ¿vale? También trato de ser empática, porque todos nos ha tocado un ataque ¿de dónde viene esto? Y me gusta pensar que viene un dolor que estamos buscando cómo se lo depositamos a alguien, cómo hacemos responsable a otra persona de esto, y quizás es el más cercano, quizás es la que más conoce a Venezuela, quizás, ¿sabes? No sé, quiero pensar que es así, y quiero pensar que tenemos muchas más cosas en común que las que creemos, y que tenemos que vernos en el medio, entre los venezolanos, nosotros, en el medio, no estar en extremos y seguirnos señalando porque pensamos distinto al otro. Imagínate hasta dónde vamos a llegar. No, bueno, eso sí es una cosa loca. Además es demasiado radical, es muy perverso, y bueno, y evidentemente no es que tú vas a hablar de el perdón ni que yo fuera Jesucristo, ¿me entiendes? Porque yo sí creo que bueno, que tiene que haber justicia. Claro. ¿Ves? Que no puede haber un perdón así místico de los cielos y ya, y sí, vamos a hacer todos acarenos, tampoco. Porque tiene que pasarse por la justicia primero, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos.
¿sabes? Y es como que por ahí vamos. Pero Qué lindo, Valen. Yo quiero ver ya tu canal. Lo necesito, lo quiero. yo ¿Cómo se va a llamar? ¿Tu nombre? Sí, ¿O no, tiene es un Valen nombre? de Viaje, es igual, Ah, Valen de Valen de Viaje. Viaje. Y tú sabes también qué voy a hacer, que eso me tiene entusiasmadísima. Sabes que Bitácora terminó siendo como, bueno, marcó pues a toda una Fan de generación. Bitácora, te lo he dicho siempre toda mi vida. Bueno, Erika, entonces tú sabes que voy a hacer reaccionando a Bitácora. ¡Ay, qué bueno! Me encanta. Conseguimos, porque bueno, no hay ningún capítulo de Bitácora que esté accesible en una buena calidad ni nada de eso, ¿no? Porque No. eso no le pertenecía a RCTV, sino a una productora. ¿Cómo era? Eso lo hacíamos Cinesa, era de Cinesa. ¿Verdad Ajá. que sí? ¿Y cómo que no está en una buena calidad? No, entonces ahora estamos digitalizando Ya. para pasarlo. Entonces esas cosas que se hacen, que yo no sabía que se hacían, niña, tú lo que tienes que hacer es reaccionando y tal, que te parece un cuadrito aquí, ¿sabes? Y tú hablas y no sé qué y tal. Y entonces yo dije, wow, ¿sabes? Porque es muy cómico poder contar casi, imagínate, eso fue en el 94. Qué locura. Empezamos 30 años, sí, como casi 30 años Qué después, locura. poder contar cosas como lo hacíamos y cómo pasaron allí, ¿sabes? Exactamente. Va a ser muy divertido, Exactamente. porque incluso para mí. Y ahí se deben ver las cosas más raras que tú has descubierto de Venezuela, los bichos más raros, Sí. los nombres más raros. ¿Qué es lo más raro que tú conoces de Venezuela? De eso, de nombres o de bichitos, Sí, de animalitos. bueno, y también de sitios, porque tú me has nombrado Sí. ahorita 25 sitios y yo no tengo ni idea de dónde queda. Pero tú sabes también, Erika, muchas cosas que ya no están. Ah, imagínate. ¿Ves? Claro. Porque ha habido tantos cambios en el país, ¿no? Ujú. Pero además hubo una cosa que pasó en el primer capítulo de Bitácora, el primero, que yo digo, menos mal que no existían las redes. El archivo Sí, digital. sí, sabes, menos mal que no existían las redes, porque estábamos en el llano y había un montón de pájaros. Yo dije, una manada de pájaros, no puede ser. Y resulta que es bandada. Y tú no te imaginas lo que fue eso, ¿sabes? Pero claro, no había redes. Claro. Que era como burra, pero era más o menos así. Nunca se me olvidó. Yo hubiera dicho lo mismo. Yo también te voy a Sí. Pero, ¿sabes? Eso nunca se me olvidó. Entonces, eso va a ser sabroso y además yo he entendido muchísimos años después que cada vez que, ¿sabes? Cuando me dicen, bueno, es que yo conocí Venezuela con Bitácora, es que yo también. Claro. Porque yo había viajado mucho por Venezuela, pero no de esa manera. Ujú. Entonces, para mí fue también un hallazgo. Y en esos principios, Valen, ¿no tuviste como unas ganas de desistir? Como que esto es demasiado trabajo. Todo lo contrario. En serio, amiga. Todo lo contrario. Ahí yo entendí que eso es lo que yo quería hacer. Wow. Y ya. Porque en el tiempo que tú, y esto te lo digo para corregir, o sea, para no estar malentendida, no me malentiendan, que en ese momento viajar por Venezuela tuvo que haber sido una tarea difícil. Por las condiciones, las carreteras, no había internet, la falta de comunicación, o sea... Bueno, nadie necesitaba internet. Uh-huh. Y te voy a decir... Google Maps. No, o sea, no, era buenísimo, porque preguntabas. Porque descubrías, ¿no? Todos llegabas preguntando. Claro. Y además, en esa época tú podías llegar en avión a todas partes, porque había aeropuertos en todos lados y había vuelos a todas partes. Wow. O sea, tú volabas a San Fernando de Apure, a Tucupita, a Guiria, a Puerto de Cucho, a Santa Elena de Guairén. O sea, volabas a todas partes, cosa que ya no ocurre. Ahorita es mucho más difícil, ahorita todo lo tienes que hacer por carretera. Sí. Y hay otra cosa fantástica que yo entiendo que el dron es una maravilla porque, bueno, puedes ver la cosa desde el aire, no sé qué, tal y cual, y el aparatico, ¡fua! Pero créeme, Erika, nunca superará andar en helicóptero. No, claro que no. Y a nosotros nos prestaban helicópteros en todas partes. Y entonces era la emoción de encaramarse en el helicóptero, que yo digo, apareció el Piazza Dron, ¿para quién le vas a pedir un helicóptero? ¿Sabes? Entonces era como emocionante. Yo siento que
Sí, Bitácora me marcó a mí muchísimo y hizo que, bueno, que eso es lo que... Definiera Sí, tu futuro. definitivamente. Y fíjate tú que se cierra Radio Caracas y yo pasé unos años sin hacer televisión porque yo dije, bueno, ok, este es un momento político complicado, yo voy a hacer radio y además con Alonso. ¿Ves? Yo dije, no voy a seguir haciendo frívolas, no voy a seguir haciendo ninguna de estas cosas, hay que meterse aquí en la política dura. Y me metí con Alonso y era Alonso el horario Moleiro, de la mañana, sí, mañana. con Alonso Moleiro, de 6 a 9 de la mañana todos los días, y lo hice 5 años. Y claro, después de esos 5 años... Y todos preocupados por ti. Bueno, pero es que después es que además se suponía que íbamos a hacer el programa por toda Venezuela y Alonso nunca quería viajar y cuando viajaba lo que quería era leer y yo le decía, pero ¿cómo te vas a estar leyendo en Mérida? Entonces, Exacto. lo que tenemos es que ella vea a la señora que hace artesanía y entonces me decía, pero es que no puede ser. Bueno, total, que no Sí, tan bello. Me acuerdo mucho esa época. Qué lindo, Valen, contar tu historia es contar la historia, una buena parte de la historia de Venezuela. No se puede despegar una de la otra. Es historia contemporánea. Estaba hablando con el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Ay, esa belleza, ¿no te quedaste loca? Loca. Y él está loco contigo. Y entonces dice que él está enamorado de la mujer venezolana y él dice que Valentina Quintero, yo le digo, mira, ya va. Valentina no es venezolana, ella es de Marte y vieron unos extraterrestres y nos los dejaron en Venezuela. Tan bella, Sí, tan bella. Sí, además, ¿qué es eso? No sé si fue a conciencia o no de tomar esa misión de despertar el amor de Venezuela en corazones que quizás ya lo habían cerrado. Sí, sí, pero es que eso te lo da conocer Venezuela. Entonces, después que conoces Venezuela de esa manera, Erika, no te puedes desprender. Hay una cosa allí que yo digo, yo tengo que estar allí, o sea, yo tengo que estar allí toda la vida, o sea, en cualquier otro sitio yo sería una tristeza ambulante, yo no consigo sosiego, no consigo paz, no, nada, o sea, es solamente allá, ¿sabes? Yo voy a otros sitios y perfecto, y conozco, y estoy feliz, y no sé qué tal, pero porque yo sé que yo regreso, claro. ¿Entiendes? Porque yo sé que yo vuelvo a estar allá, y yo pienso que el arraigo viene del conocimiento, ¿entiendes? Y bueno, y yo conozco muchísimo Venezuela y conozco a su gente. Esa es otra de las bondades, o sea, yo tengo amigos en todas partes, o sea, yo llego a visitar a la gente, yo entro a una casita por allá, suma Valentina, yo me amo, no sé qué sabes, me instalo, toma café, sí. Pertenezco. Qué belleza esa sensación. Pertenezco, la cosa de pertenecer, ¿sabes? Sí. Esa es una bondad suprema. Qué rico. Libra por todos. Libra por todos, mi Valen. Envidié ese momento que acabas de decir. De verdad te lo digo. Sí. Bueno, Venezuela se ha reinventado, tú te has reinventado. ¿Cuáles son esos tips para poderse reinventar, Valen? No te conformes. No te conformes nunca. Es como siempre hay como un paso más allá, ¿no? Y fíjate que eso que me dijo Ariana era muy fácil seguir haciendo una guía de turismo. Y siempre reinventarse va a ser un trabajo, sí. Va a ser una exploración, pero el día en que te conformes, ya está, retírate y tírate en un chinchorro de para allá, ¿sabes? Porque sí. Nunca te debes conformar. Es como, ¿tú sabes qué, Erika? Yo creo que es igualito a cuando... voy a poner este ejemplo porque lo vives tú y lo vivo yo. El día que tú te montes en un escenario y no tengas pánico, te jodiste. Así. O sea, siempre hay pánico allí. Y bueno, después se te quita. Sí, cuando después vienen otras emociones. Otras emociones y otra cosa. Pero ese pánico, esa duda, siempre la tienes que tener. Hay que convivir siempre con esa duda. Me encanta. Porque esa
es la que te moviliza todo el tiempo. Totalmente. Bien, ¿estás llorando? Sí. No me hagas esto, vale. Sí, porque, bueno, Erika, porque para mí, o sea, verte Ay, mi vida. y saber que estás aquí y que no te puedo ver todos los días allá en la radio, es como, qué fastidio, ¿entiendes? Porque tiene que ser siempre como una imparcial. Pero Te amo. pero es que yo te veo muy bien y cuando yo vi que empezaste a hacer esto, yo dije, esa es la generosidad. Porque tú encontraste que eso que te pasaba a ti le estaba pasando a mucha gente. Pero a no muchísimas la sabía. mujeres. Entonces, claro, entonces dijiste, vamos a hacerlo, porque yo les puedo llegar. O sea, porque yo tengo los medios para llegarles, para contarles, para hacer que reflexionen. Entonces yo siento que el trabajo nuestro siempre tiene que partir de la generosidad, Erika. Totalmente. De la generosidad. Y eso has sido tú siempre, mi amor. Ay, Siempre. Entonces estás haciendo lo que tienes que hacer y dónde lo tienes que hacer. Y ya. Ay, te amo, mi Valen. Me hace mucha falta. Te extraño muchísimo. Sí. Yo voy a venir. Me encantaría decirte lo mismo. Yo voy a ir. Sí. Yo te voy a recibir en el aeropuerto. Valentina Quintero. Erika de la Vega. En defensa propia. En defensa propia fue presentado por South Date Kia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.